Dicen que se puede ver la caída de un dios en su mirada, en las fisuras de su reino, en las grietas de su trono. Sus alas desgarradas y sus ojos cansados son el reflejo de una batalla perdida. Una vez se posó erguido sobre montañas celestiales. Su grandeza iluminaba los cielos. Sus seguidores le alzaban en alta estima. Creían en su omnipotencia, en su eternidad. Pero incluso los dioses pueden perder su camino. Pueden dejarse atrapar por la seducción del poder desmedido y la arrogancia ciega. Al final, él cayó. Y aquellos que una vez se inclinaron ante su divinidad, ahora alzan las espadas en su contra. El tiempo, inexorable, desgasta sus cimientos y mina su autoridad. Sus súplicas de redención caen en oídos sordos, mientras la ruina avanza sin piedad. Y así, el dios cae. Su caída, como una estrella fugaz que atraviesa el firmamento oscuro. La oscuridad lo abraza, mientras su resplandor se desvanece. En la soledad de su derrota, contempla lo que alguna vez fue y lo que ahora es. Pero incluso en su declive, en su vulnerabilidad, algo me sigue atrayendo a él. En su derrota, en su pérdida, encontramos una lección para todos. Nada es eterno, que la humildad y el trabajo duro son más valiosos que cualquier corona divina. Así, la caída de este dios nos recuerda que todos somos susceptibles a la imperfección, que la grandeza puede convertirse en la ruina si no se trata con cuidado. Cuando hablamos de Eden Hazard, realmente creo que la gente no lo valora como creo que debería ser valorado debido al final de carrera tan triste que está teniendo. Me refiero, cuando pienso en Hazard, en el Hazard Prime, y esto lo he hablado con amigos, es sin duda el jugador más parecido a Messi que creo que hemos visto. En el sentido de que obviamente es peor que Messi, porque cualquier jugador de la historia es peor que Messi, pero tienen prácticamente las mismas características, obviamente no tan pulidas, eso es obvio, pero me refiero, tenía un grandísimo desborde, el mejor regateador de la Premier de lejos, tenía esa cualidad que comparte con Messi de decir, ok, soy un mediapunta en verdad, o sea, soy un 10, pero que juega de extremo. En el caso de Messi por derecha, en el caso de Hazard por la izquierda. A pierna cambiada juegan ambos. Son medias puntas que juegan de extremo, que tienen una capacidad para el desborde brutalmente innata, o sea, son brutales. También tienen el nivel de asociación de un interior, o sea, pueden bajar a recibir y a partir de ahí distribuir el juego como a ellos les parezca. Y a su vez, en el caso de Hazard no tanto, pero aún así sí que lo tenía bien para ser un grandísimo jugador, la capacidad de marcar. O sea, tenía la capacidad de hacerlo todo. O sea, regatear, asistir, participar en la creación del juego, marcar goles, todo lo podía hacer. Pero que debido a su quizás poco profesionalismo, no llegó a dar todo lo que pudo haber llegado a ser. Quizás, aunque también, y esto creo que es verdad, que no creo que el Chelsea o el Madrid, aunque bueno, el Madrid ya llegó pasado, en el Chelsea yo creo que sí que tenía un gran contexto para ser de los futbolistas más diferenciales del mundo, pero no el que él necesitaba. Quiero decir, ese Hazard, el Hazard del Chelsea, lo pones en el City de hoy en día y estamos hablando de, si no el mejor jugador del mundo, muy cerca de serlo, muy cerca de serlo. Porque el Chelsea había veces que no llevaba la iniciativa, como sí que por ejemplo la podría llevar un City, ¿no? Ese Hazard en un City sería una locura. Pero por desgracia, bueno, por suerte o por desgracia quizá, porque andás a ver si hubiéramos visto una versión así en el City, ¿no? O en un Barça,
Si hubiéramos visto esta versión de Hazard, ¿no? Esa versión del Chelsea que a mí me encantaba. Es probablemente Hazard del Chelsea es mi top 3, top 5 jugadores favoritos de todos los tiempos. Era un futbolista increíble. Increíble que te hacía levantarte de la silla. Creo que junto con algún gol de Messi o alguno de Suárez que me acuerdo, algún gol así muy muy bestia que he visto, pocos goles me he levantado de una silla, decir, de lo impresionado. O sea, sí que me puedo levantar de la euforia y demás, pero no de la decir, puta madre, el gol que se acaba de mandar este enfermo yéndose de 4. Creo que eso es algo que muy pocos jugadores han logrado conmigo. Y en general es un cariño especial el que le tengo. Con sus virtudes y con sus defectos, porque es cierto que en cuanto a profesional, a nivel de profesional, es muy bajo. Al Madrid llegó pasado de kilos, que es precisamente por eso por lo que no triunfó, porque en el Madrid tenía, yo creo que un contexto adecuado para triunfar, simplemente que él llegó sin motivación, llegó pasado de peso, se lesionó y a partir de ahí no volvió a ser el mismo, pero porque él no quiso ser el mismo. No se quiso recuperar, por así decirlo, de alguna forma. No tuvo esa disciplina que sí que tienen otros jugadores, de superponerse a la situación, de comer bien, entrenar bien y demás. Pero bueno, obviamente cuando fichó por el Madrid, hasta cierto punto a mí se me cayó un ídolo relativamente, porque me encantaba. Y a partir de ahí obviamente lo dejé de como querer, ¿no? Porque me fichó por el máximo rival de mi equipo, pero aún así hasta cierto punto le tenía un gran aprecio por eso mismo. Había sido de mis jugadores favoritos de toda mi vida. Y bueno, al final se quedó en eso, se quedó en un jugador que tuvo un prime brutal, pero que por desgracia la gente no va a reconocer tanto como creo que debería. Así que nada, este fue el video a uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos.